Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra semana de un acercamiento a otras realidades, nuestra semana 2, unidad 2, módulo 4, textos y visiones del mundo. Nuestra sesión de viernes. Pues vamos a dar inicio con nuestra sesión. Sabemos que en la sesión anterior, la sesión de miércoles, estuvimos revisando ya varios temas hasta las las épocas literarias. Vamos a hacer una contextualización y posteriormente abordaremos los siguientes puntos. Vamos a retomar nuevamente el orden de la presentación. Estuvimos primeramente hablando acerca del plagio, ¿sí? Pues de todas las repercusiones, tanto personales, como, digamos, académicas, de cometer, pues, este error, ¿no? Sabemos que nos privamos del conocimiento, del crecimiento, del aprendizaje, del logro precisamente de los aprendizajes esperados y además pues sabemos también que nos genera una sanción. Entonces, importante pues tenerlo en cuenta y creo que me parece lo más significativo es que pues nos privamos de ese aprendizaje, de ese conocimiento que podemos obtener y es muy sencillo porque la plataforma ofrece todos los materiales necesarios y además nosotros como asesores virtuales compartimos en los foros de novedades, pues el material complementario, como en mi caso las infografías, esquemas, presentaciones como esta que les proyecto, bueno, pues sirven de apoyo. Además, los espacios abiertos para el aprendizaje, ¿verdad? Donde podemos externar cualquier duda o de igual manera por medio del mensajero en plataforma. Entonces, revisamos lo que es la literatura. Denme unos segundos, estoy aquí. Plagio, literatura y realidad, mundos ficticios y posibles, esas realidades alternas. Bueno, primeramente literatura y realidad, esa relación, ya hablábamos en la sesión anterior, esa relación que hay, o por qué valoramos a la literatura, precisamente porque encontramos ahí nuestro reflejo, nuestra historia, lo que hemos pensado, lo que ha pensado la humanidad a lo largo de pues muchos años, eh, diferentes perspectivas, conocimientos, filosofías, arte, en fin, nos ayuda a recrearnos y a conocer literatura y realidad, mundos ficticios y posibles, esas realidades alternas que nos ofrece el escritor. Sí, por ejemplo, nosotros podemos estar pasando una adversidad, o el autor puede estar pasando una adversidad, pero él crea un mundo utópico, un mundo fantástico, eh, en fin, diferentes modalidades, esos son los mundos ficticios y posibles. Lo retomamos ahorita en un momento de manera breve, ya que todo esto lo abordamos en la sesión anterior. La literatura y la sociedad hablábamos pues de que están íntimamente ligados, ¿verdad? Coexisten, una simbiosis ahí entre la literatura y la sociedad. Tanto los autores a través de sus perspectivas crean pues, formas de pensar en la sociedad y bueno,
Y de igual manera, la sociedad, diferentes movimientos impactan, y los diferentes acontecimientos, pues impactan también a los escritores y de esta manera también ellos crean literatura. Entonces hay una coexistencia ahí. La literatura en México, hablábamos igual de estos grandes periodos históricos, desde la literatura prehispánica hasta la literatura contemporánea, cada una de ellas pues con características muy particulares, eh, que sin duda pues tienen que ver con los eventos vividos, ¿verdad? Con todo lo acontecido, definitivamente. De ahí la importancia de conocer el contexto de una obra para saber, pues, qué sucedía en ese momento que surgió para poder interpretar de una manera más sencilla y además más adecuada también. Épocas literarias, esos periodos históricos enormes en que se divide la literatura para su estudio. Hablamos de la época antigua, época medieval, época moderna y contemporánea. Por último, las vanguardias literarias, estos movimientos artísticos. Vamos a compartir hoy una infografía que seguramente les servirá de apoyo para realizar sus actividades de la semana y para complementar el aprendizaje. Eso también es importante, es parte de los objetivos de los espacios abiertos para el aprendizaje. Sí, apoyar. Sí, apoyar en las actividades, resolver dudas concretas, pero también tienen como intención profundizar en los temas. Entonces, estos movimientos artísticos, vanguardias literarias, también conocidos como los ismos, ¿sí? Estos movimientos de vanguardia. Y por último, pues bueno, si hubiese preguntas, dudas, comentarios, como ya he comentado en sesiones anteriores, pues es entendible, bueno, ha sido la naturaleza de estos espacios abiertos para el aprendizaje en recursamiento que por lo regular no tenemos una participación activa en, de manera sincrónica, pero pues bueno, me doy cuenta que si ven las grabaciones también, veo ahí las reproducciones y y bueno, pues cualquier duda que surja también me pueden escribir por medio del mensajero en plataforma. Entonces vamos a contextualizar nuevamente, nada más antes, aquí estamos ya. Permítanme. Listo, perdón, continuamos. Bueno, ¿qué les digo? Comparto con ustedes, tengo, pues, tiene 3 meses, 3 meses y medio aproximadamente mi hijo y bueno, ya saben, ¿no? Todo lo que implica. De repente, pues se ponen inquietos, lloran y demás y pues tengo que pausar acá un poco el micro para, pues por también respeto para ustedes, ¿no? Pero que sepan el por qué. Ya los que son papás o han sido papás comprenderán. Muy bonito, una responsabilidad enorme también, ¿no? Bueno, pues por compartirles un poco. Ya hablábamos de la literatura y realidad. Es importante recordar que en un texto literario el autor expresa aspectos de su realidad, pero también en ocasiones todo lo relacionado con su imaginación. Los escritores, los artistas, los poetas, los
novelistas, cuentistas, son humanos muy sensibles. Todos tenemos un poco de poetas, ¿no? Eh, el chiste es dedicarnos a hacerlo. Pero bueno, entonces hay dos musas por lo regular, dos musas inspiradoras de los autores, de los escritores, para redactar, para escribir, para crear sus obras literarias. Por un lado, aquello que experimentaron, aquellas vivencias que experimentaron, todo lo que observaron dentro de su contexto, y por otro lado también aquello que han imaginado, ¿sí? Les comentaba, bueno, son seres muy sensibles, entonces, de hecho, justo el arte lleva a ello, ¿no? A desarrollar la imaginación y la creatividad. Entonces, muchos elementos pueden ser ficticios, pero otros pueden ser tomados de la realidad o una combinación, un híbrido también en, en estas obras. En cuanto a los mundos ficticios y posibles, entonces ya comentaba en la introducción, el autor crea un mundo paralelo, ¿verdad? El autor crea un mundo paralelo, puede presentar elementos de la realidad pura, de lo ficticio o una mezcla de ambos. Cuando se habla de un mundo ficticio, se hace referencia a la realidad que ha sido creada por la imaginación del autor. No es lo que en realidad el autor se está viviendo en ese momento, en ese periodo histórico. ¿Sí? Él crea ese mundo eh, alterno, mundo paralelo, ¿sí? Y bueno, son de estos tipos, solo contextualizando, ya decíamos, ¿verdad? El realista o cotidiano se apega a la realidad de cualquier persona con una descripción objetiva de los objetos, personas y acontecimientos. O está el mundo maravilloso, donde se presentan seres y acontecimientos mágicos, precisamente extraordinarios, que en nuestra realidad pues no pueden ser posibles. Mundo onírico, aquello relacionado con los sueños, todo lo relacionado con los sueños es un mundo onírico. Son estas realidades que están presentes en las obras literarias y que nos toca a nosotros descubrir qué tipo de mundo es. A veces, desde que lees el contexto de la obra, que te informas un poco acerca de ella, bueno, conoces algo de esto, de estas características, lo cual te ayuda a interpretar desde un principio mucho mejor la obra, de una manera más fluida. El mundo mitológico, el mundo mítico, relatos relacionados con el origen del universo, dioses, semidioses, o las utopías, esos lugares perfectos, ideales, mágicos, extraordinarios, donde no cabe el mal. La ciencia ficción, un mundo también muy común, ¿verdad? En estas formas de escribir, de plasmar, de recrear, que es relatar sucesos con una proyección hacia el futuro, avances tecnológicos, científicos. O tenemos el mundo realista también, ese otro mundo que puede ofrecer el autor en su obra, donde va a expresar características de una época histórica, momentos determinados, momentos muy concretos, para obtener de ello mayor credibilidad. Entonces, definitivamente que nosotros identifiquemos el tipo de mundo nos va a ayudar a comprender mejor cuál es el objetivo que busca el autor o el estilo que está utilizando el mundo que nos ofrece el escritor para realmente sumergirnos de una manera más, pues, fluida, sensible e interpretar y vivir la experiencia estética de una manera más adecuada en cuanto al propósito que el autor quiso transmitir. Eh, pues es maravilloso esto de los mundos ficticios y posibles. La literatura en relación con la sociedad, decíamos, ¿verdad? La sociedad, pues igual, está en constante cambio, constituye nuevas realidades a partir de la literatura.
Y la literatura como recurso estético discursivo que expone ideas y teorías sobre el mundo moderno, igual va expresando estas explicaciones, narraciones para describir la realidad social. Entonces coexisten tanto los movimientos sociales, todo lo que acontece dentro de la sociedad es tomado por un escritor para crear sus obras literarias, como también la sociedad, de repente por iniciativa de algún escritor, de algún autor, eh, leen o leemos alguna obra y cambia nuestro pensamiento, revoluciona nuestro pensamiento, hace que nuestra perspectiva cambie. Sí, entonces coexiste la literatura, se crean, es una simbiosis ahí, se crean mutuamente la sociedad con la literatura, están íntimamente ligadas, es por eso que, pues cuando comprendemos esto, me parece que valoramos más o nos interesamos un poco más por los textos literarios. Eh, Revisamos también estos tres momentos históricos donde se agrupan los textos literarios, desde una literatura indígena prehispánica, antes de la llegada de los españoles, desde las primeras culturas hasta la llegada de los españoles, se considera como literatura indígena prehispánica, obviamente con características, con sucesos, formas de vida muy particulares, por lo tanto, pues las evidencias, el arte, lo que se creó en ese tiempo, en ese momento, en ese periodo histórico, pues tiene características así muy identificables. Igual la literatura colonial, ya después de esta colonización precisamente, pues ya el auge de estas formas españolas, estas formas eh, coloniales, muy particulares en cuanto a la forma, estilos, que principalmente pues tratan de exaltar, ¿no? Exaltar a sus reyes. Eh, y por último, desde los albores del siglo XIX hasta nuestros tiempos, es otro periodo, otro gran periodo histórico con sucesos ahí pues también muy precisos, muy identificables, todo lo que hemos visto en los últimos tiempos, desde los periodos de guerras, ¿sí? De guerras hasta pues, el desarrollo, el auge de la tecnología y bueno, pandemias, guerras, derrocamiento de poderes, en fin, todos esos momentos no podemos estudiar. Ya les compartí en otro momento esta frase, ¿no? De no hay texto sin contexto. Definitivamente tenemos que conocer el contexto de las obras para, pues, interpretarlas de una mejor manera, de una manera más adecuada. Ya decíamos que, por ejemplo, un texto prehispánico o la literatura prehispánica es anónima y colectiva, es agraria, oral, panteísta, impresionista y nostálgica. Ya explicábamos cada uno de estas características, ¿sí? Carecen de autor, ¿verdad? Por ejemplo, este suceso tan relevante. No les interesaba dejar evidencia de sí, sino de la sabiduría. Esta literatura prehispánica, aunque obviamente muchísima de ella fue eliminada a la llegada de los españoles, desafortunadamente, pero toda con esa sabiduría universal, sí, esa sabiduría universal, sabiduría gnóstica, y por lo regular, precisamente estos textos que encontramos, siempre con intención de reverenciar a los elementos, tierra, fuego, aire, viento, ¿sí? Agua, al sol, a la luna, etcétera. Y muy relacionado, fíjense qué curioso, tiempos muy antiguos y estas sociedades con mayor conciencia, con mayor armonía con el planeta. Y debería de ser lo contrario, ¿no? Que con el desarrollo, pues
hubiese más conciencia, pero sabemos que no ha sido así. Ya cada uno nos toca hacer nuestra parte, pero muy peculiar que en estos tiempos tan antiguos hubiese esa sensibilidad, esa apreciación, esa conciencia. Definitivamente culturas muy avanzadas, y como los mayas precisamente, la cultura inca, los aztecas, en fin. La literatura colonial, sí, pues obviamente mezcla de temas, Inquisición, lo que ya decíamos, a la llegada de este proceso en América significaba una vigilancia permanente frente a la cultura intelectual, de modo que se prohíben o se aceptan una cantidad muy reducida de textos escritos y publicados en el continente, sí, todo tenía que pasar, digamos que por la aprobación del Mester de Clerecía, que era pues como un órgano ahí regulador de la iglesia que autorizaba. Fue el auge, ¿no? La llegada, el poder tremendo de la iglesia, eh, y de todos estos elementos de inquisición, precisamente, ¿sí? Exaltar a sus reyes. Eh, la lengua, pues precisamente como acá ya hablamos de la llegada de los españoles que invaden el continente, hablamos de una literatura española, exaltación de reyes y conquistadores, como ya mencionábamos. Esta literatura se caracterizó, entre otras, por resaltar sus relatos, estas figuras de reyes y conquistadores, los gobernadores como otras figuras de poder. Se regresa a estructuras formales y por último, literatura del siglo XIX, sí, a grandes rasgos, pues bueno, ya hablábamos de estos momentos, primeramente las revoluciones liberales, es decir, el ascenso del poder político de la burguesía, y en otro momento la mayoría de las revoluciones liberales pues ya han concluido victoriosamente y la economía capitalista pues ya se ha establecido. Y es aquí, dentro de este periodo histórico, también donde pues hay auge o surgen estos movimientos artísticos, los grandes movimientos literarios, como lo es el romanticismo, ¿sí? Donde se exalta precisamente las emociones sobre el pensamiento, una mentalidad exaltada correspondiente a este periodo revolucionario que contrapone la realidad con el ideal. Los sueños cobran mayor importancia. También está el realismo de espíritu más sosegado y pragmático que trata de expresar a la sociedad tal como es, sin idealizarla y corresponde al segundo periodo. Entonces, aquí, pues bueno, estos movimientos artísticos, después estas épocas literarias, estos grandes cuatro periodos en los que se divide la literatura, época antigua, desde el surgimiento de la literatura hasta el siglo V. Ya lo explicábamos esto en la clase, la sesión anterior de miércoles. La época medieval del siglo V al siglo XV, precisamente donde vemos el poder que tiene la iglesia, la religión, y pues por eso precisamente sus temáticas impregnadas de religiosidad, didáctica y moralizante para educar al pueblo. Por lo mismo, pues la literatura laica fue menos productiva. La época moderna, ya escapé de la realidad, desde el siglo XIX al XVIII, perdón, siglo XV al XVIII, escape de la realidad, se defiende ya pues mucho más la libertad de expresión, las realidades se exponen así de manera cruda y hay concepciones modernas de ciencia e investigación.
Por último, la época contemporánea, desde el siglo XIX hasta nuestros días. Bueno, pues lo que ya mencionaba, lo que nos ha tocado igual experimentar en los últimos 100 años, guerras, invasiones, fusilamientos, derrocamientos de poderes, en fin. Sí, ya hacia la segunda mitad, pues ya comienza una tendencia hacia el reencuentro del sujeto en esta época contemporánea. Y llegamos a los movimientos literarios, para lo cual les voy a compartir la infografía mencionada, que pues nos va a servir para conocer un poco más acerca de estas tendencias, de estas modas, de estos estilos, para resolver las actividades de la semana y para complementar y ampliar nuestro aprendizaje. Los movimientos literarios, que son, pues son tendencias, surgen principalmente en este último periodo histórico que ya veíamos, esta época contemporánea. Surgen estos movimientos literarios que son modas, estilos que marcaron la producción artística principalmente en el mundo occidental, en un contexto social y cultural, artístico, definitivamente con influencia pues en el arte. Cada uno de ellos surge como oposición a las características estéticas y al estilo del movimiento anterior. Pues ya saben, es muy común que nosotros como humanos, llega cada generación nueva y traemos nuestra nueva forma, estilo, fondo, concepciones filosóficas. eh, Creemos tener la razón también. Entonces, pues es muy común, es parte de. Entonces, cada uno de ellos viene a hablarnos de nuevas formas, de nuevos fondos, de nuevos estilos. Entonces, si nosotros identificamos ya de por sí que una obra pertenece a un periodo histórico, que la obra surgió, pertenece al romanticismo, pues vamos a interpretarla de una manera más sencilla. Reconocemos en ella el individualismo, ¿sí? Que se expresa el yo, se está expresando el yo con el arte en esa obra. Es subjetiva, refleja visiones personales, concepciones filosóficas y demás. Nacionalismo, importancia a las costumbres, ¿sí? La identidad, eh, irracionalismo, dando importancia a los sueños, emociones y fantasías. Exotismo, se usan como ambiente paisajes desconocidos o épocas pasadas. Hay libertad, da importancia a sentimientos, de modo que se definen pues muchísimos tipos de actos. Idealismo también, por ejemplo, es una característica del romanticismo. ¿Sí? El idealismo que busca imposibles a los que sigue la decepción. Entonces, si identificamos que una obra, por ejemplo, fue producida dentro de este periodo histórico, pues definitivamente es una alerta que puede ser una obra que tenga estas características del romanticismo. Sí, vamos a poderla estudiar de una manera mucho más sensible, vamos a vivir más fácil la experiencia estética porque nos vamos a meter vamos a reconocer ese, ese momento, vamos a reconocer ese periodo histórico. Por ejemplo, el realismo se da de 1850 a 1900, que nace como respuesta a las necesidades de la burguesía, surgida por la revolución industrial. ¿Qué características tiene el realismo? Hay objetividad, hay un narrador que lo sabe todo, realidad, tal cual, tomada de los acontecimientos, de los sucesos reales, nada tomada de lo fantástico, de lo mágico,
Hay un protagonista único aquí en el realismo. Se centran en una sola persona, ya saben, pues que dicta todas estas, que redacta, que comparte todos esos acontecimientos tomados de eventos sociales, estilos sobrios, evita adornos innecesarios. Lo que trata es de reflejar la realidad. Tenemos al modernismo, por ejemplo, el modernismo de 1875 a 1900. Principalmente se da en un contexto latino. Durante el último cuarto del siglo XIX surge como una corriente lírica, tomando como inspiración las formas francesas. ¿Qué características vemos en el modernismo? Que hay refinamiento, búsqueda en contra de la vulgaridad, del mal gusto de la burguesía industrial, exotismo, ambienta las obras en lugares lejanos como imperios del Medio Oriente, India, culturas prehispánicas, es cosmopolita, sale de regionalismos, temas extranjeros, contradicción patriótica, rechaza lo burgués y busca regresar a la España absolutista religiosa. Por ejemplo, también en este modernismo encontramos el verso libre, en el caso de la poesía. Sí, es algo muy característico, sabemos que estas formas pues son muy precisas y acá en el modernismo hay auge en el verso libre, es decir, rompe con las estructuras tradicionales de la poesía, versos que no están sujetos a métricas, a estrofas, a rimas establecidas, da más importancia al fondo frente a la forma. Y luego llegamos a las vanguardias literarias. Las vanguardias literarias que pues son estas tendencias, estos movimientos artísticos muy peculiares con características muy particulares cada uno de ellos, que surgen principalmente a principios del siglo XX en Europa con un espíritu renovador y combativo que se manifiesta en el deseo de dejar atrás viejas formas de expresión. Entonces, tratan de ser ellos muy innovadores, por eso son, bueno, tan excéntricas, tan innovadoras. Estas ismos, se le conoce como ismos, ¿verdad? Está, ismos, ¿sí? Ismos, estos movimientos de vanguardia, ismos o vanguardias literarias. Por ejemplo, está el futurismo. Obviamente el futurismo va a hablar de tecnología, avances tecnológicos, internet, velocidad, multitudes, dinamismo, desconfigura la sintaxis y la puntuación en el caso de la redacción, en el caso de la arquitectura, porque es pues, muy distinto, muy innovador. Claramente nos podemos dar cuenta de ese estilo futurista también en los autos, ¿verdad? Esas líneas, esas formas, todo relacionado con la tecnología, carros, pues ya que se manejan prácticamente solos. Esto aplica igual los movimientos impactan a las 7 bellas artes, a la música, pintura, arquitectura, danza, escultura, literatura y el séptimo arte, el cine. O está el dadaísmo, otro movimiento, otro estilo que impacta todas las artes. Eh, Surge con la intención de destruir códigos y sistemas establecidos. Fíjense qué curioso, qué paradójico. Es antiartístico, antiliterario, antipoético, cuestiona la existencia del arte, la literatura y poesía, busca promover un cambio, desestructura completamente la lógica, no guarda orden ni claridad en sus creaciones, usa un lenguaje incoherente. Fíjense qué curioso, ¿no? Qué manera peculiar de pues crear. Pueden investigar un poco más o a quien le interese me dice y le puedo compartir
algunos textos dadaístas, o ustedes pueden buscar poesía dadaísta. Fíjense, de hecho, el dada surge de ese balbuceo de los bebés, a propósito, el da, ¿sí? De ahí surge este movimiento. El surrealismo, también otro movimiento, expresa de forma automática pensamientos conscientes e inconscientes sin filtros morales o racionales. Los sueños cobran mayor importancia. Busca trascender lo real a partir del impulso psíquico de lo imaginario y lo irracional. Esto, el surrealismo. También está el creacionismo, por ejemplo, que prefiere la creación sobre la imitación, o el expresionismo, que rechaza que el arte refleje lo externo, sí, se centra en el interior. Muy interesante el expresionismo. Ultraísmo se da en España, usa mucho la metáfora, omite conectores. Fíjense qué curioso la puntuación, y busca generar imágenes visuales. Entonces sabemos la importancia que tienen los conectores, los nexos para tener coherencia, pero en este caso de el ultraísmo, así lo define este movimiento. Les digo, son movimientos muy curiosos, muy particulares. En fin, pues así andamos nosotros como humanos, creando nuevas formas. Al final, los fondos son los mismos, ¿no? La vida, la muerte, ser más libres, ser más felices, cómo ser más libres, más felices. En fin, me parece que esos temas son como los más importantes, el amor, el desamor, son los temas más importantes, pero lo que trata el futuro, de dónde venimos, a dónde vamos, la muerte, la vida, son los temas que utilizamos, son las, las inspiraciones, los fondos, las formas, pues hemos utilizado muchísimas formas a lo largo de la historia de la humanidad hasta llegar en este momento en el que estamos, ¿no? O está el cubismo también, que prefiere lo intelectual e imágenes visuales como los caligramas. ¿Cómo es un caligrama? Bueno, pues, por ejemplo, hay caligramas, por ejemplo, del reloj, ¿no? O de la guitarra. Y pues se habla, el fondo es acerca de la guitarra, describe lo que es la guitarra, una guitarra, ¿no? Que con tus bellas notas armonizas nuestro entorno, nuestras historias, pero dándole forma a los versos con la forma de la misma guitarra, ¿sí? Es el caso de la literatura cubista. En fin, así cada uno de estas formas, cada uno de estos estilos, todos ellos, pues ya decíamos, con la intención de transmitir una época, un momento, un periodo histórico, ¿sí? Igualmente acá en la infografía les comparto otras características, profundizando en estos movimientos literarios. Está tanto en la presentación, en este Canva, y lo tienen también en la infografía que les acabo de presentar. Entonces, pues, ¿qué les digo? Me gustaría que estuviera alguno de ustedes para interactuar acerca de alguna duda, alguna pregunta, lo que fuese, sus conocimientos, sus aprendizajes, etcétera. Pero, como ya he estado mencionando, pues bueno, también para nosotros pues es un reto o es diferente también no tenerlos constantes aquí en estos espacios abiertos para el aprendizaje. Ya decía, en el caso de la particularidad de este módulo, que es de recursamiento, pero pues también, digamos que en ese sentido les favorece a ustedes porque pues, son
De las ventajas que tienen, ¿no? Que igual si no pueden estar de manera sincrónica, podrán ver grabaciones y adecuar sus tiempos. Entonces, bueno, pues también es válido. De cualquier manera, les agradezco que vean las grabaciones y pues bueno, quedo pendiente de cualquier duda, inquietud, lo que sea que quieras compartir, lo que sea que quieras preguntar. Adelante, estamos para servir, lo hacemos con gusto. Solo es cuestión de que lo externen. También ojalá que puedan tener mayor participación en el foro aprendiendo. Es importante su participación, interactuar. Sabemos que no solo pues la intención es cumplir con actividades, sino interactuar, generar esa interacción dentro de estos espacios que también nos llevan a un aprendizaje, definitivamente un aprendizaje esperado. Entonces, bueno, con esto concluimos. Quedo pendiente de cualquier duda, cualquier inquietud de sus actividades. Gracias, mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima.